Oremos, hermanos. Padre bendito, te agradecemos este día. Te damos gracias por ese privilegio tan grande que tú nos has dado de ser tus hijos y de poder tener una relación contigo que nos permite ir creciendo en el conocimiento de quién eres tú, de cómo es que tú haces todas las cosas, y que todo esto ha traído una bendición enorme a nuestra vida al poder ubicarnos frente a todas las cosas que suceden. Gracias porque tú estás encaminando nuestros pasos en la verdad, en la justicia, en el amor. Y gracias también porque nos has enseñado a servir y cómo es que sirviéndote y sirviendo a nuestros hermanos, tú has ido dándonos ese crecimiento espiritual que requerimos a fin de cada día ser mejores en ti y dar mayor fruto para honra y gloria tuya. Muchas gracias por todo ese trato que tú tienes con cada uno. Gracias, Señor, por llevarnos en este camino donde hemos tenido la oportunidad de conocer a tantos hermanos y poder compartir con tantas personas. Nuestro anhelo, Señor, es ver que te reconozcan, te crean, te alaben, te bendigan, te sirvan, te sigan y que podamos unidos glorificar tu nombre. Aquí estamos como siervos tuyos, dispuestos a ser afirmados en el camino y utilizados por ti para cumplir tu propósito de vida eterna. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te rogamos que nos dirijas al considerar tu palabra. Queremos atender a todo aquello que tú has inspirado, a fin de estar completamente ubicados en la verdad, de tal manera que al compartir tu mensaje, lo hagamos apegados a todo lo que tú has inspirado, y que esto glorifique tu nombre, satisfaga tu corazón, traiga vida a los que reciban tu palabra y edificación a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El día de hoy vamos a tratar este tema que está todavía en nuestro cuestionario, acerca de cómo de Dios o qué es lo que Dios ha dicho con respecto a la homosexualidad y qué es lo que el Señor establece a ese respecto. Y entonces, hablando acerca de cómo es que nosotros hemos llegado a entender esto a la luz de la palabra y que no nos queda la menor duda de que es un pecado, es decir, que Dios no lo ve en otro sentido, porque ustedes saben que como humanidad a muchas de las cosas que Dios señala como pecado, es decir, hablando por ejemplo de el alcoholismo, la drogadicción, de nosotros los seres humanos, y hablo en general de la humanidad, se ha querido darle el nombre o título de una enfermedad, como que es algo que simplemente la gente padece y que todo lo que necesita es encontrar un remedio a la enfermedad para superarla. Pero con respecto a la homosexualidad todavía se llegó a un plano más grave, a decir que así se nace. Y entonces, como consecuencia de eso, pues no se puede ver como pecado, y como lo estamos viviendo no solamente en nuestra nación, sino en muchas naciones del mundo, que ya quienes están legislando han dejado estipulado en las leyes que esto es simplemente uno de los derechos humanos, la preferencia sexual. Y teniendo entonces desde el punto de vista legal humano el derecho de escoger la forma de pronunciarse en su sexualidad, muchos se han manifestado, han escogido el camino de la homosexualidad. Y esto naturalmente ha ido creciendo al punto tal de que no solamente hubo el reconocimiento hacia los homosexuales como personas que han decidido actuar en ese marco, sino que también se ha legislado en razón de que puedan contraer matrimonio entre personas del mismo sexo y que puedan entonces también adoptar niños. Y todo esto lo entendemos en el mundo, porque dada la condición del mundo donde
Dios no es su razón, donde no se toma en cuenta, no es la base para lo que finalmente se va a enseñar, pues podemos entender que hablen, se manifiesten y se manejen de esa manera. Pero nosotros como creyentes tenemos toda una responsabilidad con respecto a lo que Dios dice en su palabra, sobre todo porque hay quienes se han pronunciado como iglesias de homosexuales, lo cual uno puede decir a la luz de la palabra es una aberración, es antitético el decir que es iglesia y que son homosexuales. Es como después decir, tenemos una congregación de borrachos o una iglesia de borrachos, ¿no? Y otra de rateros, y la de adúlteros, y la de... Evidentemente, sabemos que hay creyentes que, descuidándose en su vida espiritual, cometen toda esta clase de pecados, pero nunca en el plano de decir que esto es algo que Dios acepte o vea como normal, que no le parezca fuera de orden, sino que Él lo tolere y lo vea como parte de lo que es el hombre. Porque han llegado al punto, lo escuchamos de una persona que hasta la fecha seguimos teniendo nuestra duda de si era hombre o mujer, no sé si te acuerdas, Otón, allá en casa de los Rivera, que decía: los homosexuales son la obra perfecta de Dios, hombre y mujer en una sola persona, ¿no? Y entonces, pues hablando de que evidentemente no corresponde a lo que dice la palabra, porque es muy diferente el hecho de que Dios, habiendo creado al hombre, haya después tomado una costilla del hombre para hacer de ella una mujer. Y no significa que estaba incluido en el hombre la mujer, ¿no? Y que en un momento dado Adán hubiera podido actuar como hombre o mujer. Eso nunca es lo que plantea el Señor. Por eso, más bien en el capítulo 1, dice claramente cómo el Señor hizo varón y hembra, ¿no? Así, una distinción. Y por otro lado, entendemos, por todo lo que Dios ha establecido en su creación, que no podría ser de otra manera por la misma necesidad de la procreación. Y entonces, por eso lo que vamos a considerar hoy a la luz de la palabra simplemente va en ese sentido, de poder establecer las cosas como Dios las dice. Y algo que es nuestro punto de partida para este estudio, pues es la historia de Sodoma y Gomorra, que si ustedes leen allí en Génesis, ustedes se dan cuenta que no hay en sí una mención directa, abierta o más específica que diga que estaban haciendo eso. Pero el punto de partida entonces va a ser el versículo 5 del capítulo 19, donde se usa una frase que en el Génesis está aplicado a la relación hombre-mujer, es decir, a lo que llegamos a ser nosotros como personas, hablando del matrimonio, ¿no? Y entonces dice ahí: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Qué era lo que le estaban pidiendo? Pues que los expusiera prácticamente a que todo el pueblo tuvieran relación física, sexual con ellos, ¿no? Que esa es la frase que aparece desde el capítulo 4, donde dice: y Adán conoció a Eva su mujer, ¿no? Y entonces, al hablar de esto, uno podría decir, bueno, no es exactamente a lo que se refiere, que esa es una de las defensas que se hacen con respecto a esto, pero vamos a ir mirando en la palabra de Dios
para ver cómo Dios sí lo dice, ahora sí que con todas sus letras, de lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Y el por qué es que Dios determinó destruir estas ciudades, igual que las ciudades alrededor, de tal manera que entonces lo que nosotros sabemos es que lo que estaba pasando en Sodoma, que colmó la medida de su maldad y que trajo como consecuencia que Dios trajera un juicio de esta magnitud y acabara con ellos de esta manera, era precisamente por haber ido ya totalmente en contra de Dios y contra naturaleza. Y entonces, por eso, lo que Dios nos hace saber es que este pasaje es el que nos brinda de entrada una puerta para tratar el tema. Insisto, porque si ustedes leen los versículos anteriores, donde habla de que el clamor de la maldad había llegado hasta Dios y Dios había venido para ver si habían colmado esta medida de maldad, no especifica el asunto de la homosexualidad. Hermano, vendría siendo lo mismo cuando Noé, cuando dice que no había un pensamiento digno hacia Dios, vendría más o menos de esa manera. Sí, hablando de que se colma la medida de maldad. Y una de las cosas que yo he considerado es que seguramente este pecado también se daba entre la gente del tiempo de Noé, sin que fuera tan o tan generalizado como en Sodoma y Gomorra. Porque aquí la expresión que dice en el versículo anterior, ya en el versículo 4, dice desde el más joven hasta el más viejo. Y aprovechando, como se los decía a los hermanos el lunes pasado, aprovechando este pasaje, hace un rato que teníamos la oportunidad de estar hablando de cómo hay cosas a las que podemos acostumbrarnos. Rafa nos compartía de un mensaje que estuvo